La noche era fría y las calles de la ciudad estaban casi vacías. Las tiendas cerraron una tras otra. Letreros brillantes que se desvanecen en la oscuridad. Solo quedaba el sonido de los pasos y el susurro del viento. En aquella solitaria calle de mercado, una mujer extraterrestre caminaba lentamente. Su ropa estaba rasgada, su rostro pálido y sus manos temblaban. Ella no estaba sola. Un niño pequeño se aferró a su lado, demasiado débil para llorar. La madre lo abrazó y le susurró, un poquito más. Quédate conmigo. Pero sus propias piernas temblaban y su estómago se retorcía de hambre. Nadie la miró. Los comerciantes empacaron sus mercancías y se marcharon. Los transeúntes se abrigaban aún más con sus capas y fingían no ver. Para ellos, ella no era más que otra extraña hambrienta. Una sombra que debe ignorarse. La madre se detuvo cerca de un puesto de panadería. El olor a pan fresco llenaba el aire. Su hijo levantó la cabeza con los ojos muy abiertos. El pan parecía suave, dorado y cálido. Por un momento, la esperanza brilló en su corazón. Ella se acercó y susurró, por favor, solo una pieza para mi hijo. Los ojos del panadero se entrecerraron. Él meneó la cabeza y dijo bruscamente, no es para mendigos. Avanzar. Bajó las persianas, dejándola en la oscuridad una vez más. Su hijo tosió débilmente. El sonido le rompió el corazón más de lo que el hambre jamás podría hacerlo. Ella se arrodilló y le apartó el fino cabello de la frente. Ella quería decirle que todo estaría bien, pero la verdad era cruel. No tenía comida, ni dinero, ni ayuda. Cuando se levantó de nuevo, su visión se volvió borrosa. El mundo dio vueltas y sus rodillas casi cedieron. Pero entonces vio algo al otro lado de la calle. Bajo la tenue luz de una lámpara rota, un hombre estaba arrodillado, un humano. Sostuvo una pequeña bolsa y puso comida en el suelo. Los perros callejeros se reunieron a su alrededor, moviendo la cola. Y partió pedazos de pan y se los dio. Ni una sola vez los empujó ni los pateó. Su voz era suave. Tranquilo. Mucho para todos vosotros. La mujer alienígena se quedó congelada, con sus ojos fijos en el pan que tenía en las manos. Su hijo siguió su mirada por primera vez esa noche. Los ojos del niño brillaron. Él tiró de su manga, susurrando con débil inocencia, «Madre, cásate con él. Tal vez entonces nos dé comida». Su corazón se detuvo. La vergüenza y el dolor le aplastaron el pecho. Su hijo era demasiado joven para entender lo que significaba el matrimonio, demasiado inocente para conocer el peso de sus palabras. Pero su voz era desesperada, llena de hambre y esperanza. Los labios de la mujer temblaron. Ella miró al hombre otra vez. Un ser humano sencillo, no rico, no poderoso. Su ropa era sencilla, sus botas estaban cubiertas de polvo, pero había amabilidad en sus movimientos. La forma en que cuidaba a los animales hambrientos le decía más que las palabras. Ella quería darse la vuelta. El orgullo le gritó que no mendigara. Pero la mano de su hijo aferró la de ella con fuerza. Sus pequeños ojos rogaban en silencio, y ella sabía que esta noche sería diferente si se alejaba ahora. No habría mañana para su hijo. Sus pasos eran pesados mientras cruzaba la calle, cada uno lleno de dudas y miedo. El humano la notó ponerse de pie lentamente, su expresión al principio cansada, luego curiosa. Nunca había visto a un animal de su especie tan de cerca. Sus ojos brillantes estaban apagados por el hambre y su cuerpo temblaba de debilidad. La madre inclinó la cabeza y su voz sonó suave y quebrada. «Por favor, mi hijo se muere de hambre. No me queda nada. Ni siquiera orgullo». Ella tragó saliva con fuerza, forzando a decir las palabras. «Si quieres, llévame. Llámame esposa. Llámame esclavo. No me importa. Solo dale algo de comer». El silencio llenó el aire. Los perros callejeros se miraron entre sí, con la cola todavía moviéndose. El humano se quedó mirando, aturdido por sus palabras. Había visto mendigos antes,
pero nunca a uno ofreciéndose por un trozo de pan. Su corazón se retorció dentro de su pecho. Miró al niño. Los ojos del niño estaban muy abiertos y sus pequeñas manos temblaban. Cada costilla se veía a través de su fina piel. Parecía como si no hubiera comido en días. El humano sintió algo arder en su pecho. La ira y la tristeza se mezclaron sin hablar. Metió la mano en su bolso. Sacó una hogaza de pan. Aún caliente, la madre jadeó. Los ojos de su hijo se iluminaron. El humano se arrodilló y lo extendió con suavidad. Tómenlo ambos. Sin precio. No es ninguna ganga. Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer. Su hijo agarró el pan con manos temblorosas y lo mordió rápidamente. El sabor de la comida devolvió la vida a su rostro. La madre se tapó la boca. Sin poder contener las lágrimas, susurró: ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudarías? Los ojos del humano estaban firmes, su voz tranquila pero firme. Porque nadie más lo hará. La noche que los rodeaba pareció detenerse. El mercado estaba en silencio, pero algo poderoso había comenzado. Un extraño hambriento, un niño desesperado y el simple acto de bondad de un ser humano. No era solo pan. Fue la primera chispa de una historia que lo cambiaría todo. El pan estaba caliente en las manos del niño. Comió rápidamente y las migas cayeron sobre su pequeña camisa. Sus ojos se cerraron con alivio mientras masticaba. La madre lo miró con labios temblorosos y las lágrimas rodaban en silencio por primera vez en días. Su hijo estaba comiendo, pero dentro de ella, la vergüenza y el miedo se retorcían como cuchillos. Ella había rogado antes muchas veces, pero nunca así, nunca con palabras tan entrecortadas. Ella se había ofrecido su dignidad, su orgullo por comida, y el hombre no se había burlado de ella, no la había rechazado. Simplemente le había dado al humano sentarse en el borde de un escalón de piedra. Su bolsa descansaba a su lado, todavía conteniendo un poco de comida. Los perros callejeros se acurrucaron alrededor de sus pies. La madre permaneció allí torpemente parada, sin saber si debía irse o quedarse. Su hijo se apoyó en ella, agarrando el pan con fuerza. La voz del humano rompió el silencio. Deberías sentarte. Parece que te vas a caer en cualquier momento. La mujer vaciló y luego se dejó caer de rodillas a cierta distancia. Con la mirada baja y el cuerpo rígido. Había aprendido hacía mucho tiempo a no confiar en la bondad. La amabilidad siempre tuvo un precio. El hombre la estudió cuidadosamente. Su piel era pálida, ligeramente surcada por líneas brillantes que parecían atenuadas por la debilidad. Su cabello plateado estaba enredado, sus brazos delgados, demasiado delgados. Le sorprendió lo cerca que parecía de desmayarse. Y aún así sus ojos aún ardían con una fuerza extraña, como una llama que se negaba a morir. El niño terminó el pan. Rápidamente. Miró al hombre con los ojos muy abiertos. Luego, con su voz inocente, volvió a hablar. Por favor, cásate con mi madre, humano. Ella es buena. Si lo haces, ella no llorará más y yo no tendré hambre. La madre se quedó sin aliento. Su mano voló a la boca de su hijo, pero ya era demasiado tarde. Las palabras quedaron flotando en el aire de la noche. Su rostro se puso rojo de vergüenza. Su cuerpo temblaba. Ella susurró con dureza: no digas esas cosas, niña. Pero los ojos del niño eran honestos. Desesperado, miró al humano con una mirada suplicante. No comprendió plenamente el significado del matrimonio. Para él, era sencillo. La familia significaba seguridad. Y este humano, que alimentaba incluso a los perros de la calle, se sentía seguro. El humano quedó atónito. Su corazón se dolió ante la inocencia en la voz del muchacho. Quería reír, pero la risa sería cruel. Pero no dijo nada. Solo miró a la madre. Ella inclinó la cabeza y su voz tembló. Perdónalo. Es solo un niño demasiado hambriento para pensar. Se suavizaron los ojos del hombre. No hay necesidad de disculparse, dijo en voz baja.
Pero en su mente, las palabras del niño resonaron. Cásate con mi madre. No fue una propuesta. Fue un grito de salvación. La mujer respiró profundamente. Ella se obligó a hablar. Aunque cada palabra era pesada, humana. ¿Por qué nos ayudaste? ¿No tienes miedo a los problemas? Su voz sonaba cautelosa, casi temerosa, porque sabía que ayudar a marginados como ella podía acarrear un castigo. El hombre se reclinó, con la mirada fija en el cielo oscuro. Ayudé porque era lo correcto, dijo simplemente. Vi a un niño muriendo de hambre. No podía alejarme. La mujer cerró los ojos. Su corazón se retorció de alivio y terror al mismo tiempo. Ojalá fuera tan sencillo, pero ella sabía que el mundo era cruel. Una bondad como la suya era escasa y a menudo castigada. El niño bostezó suavemente. El cansancio lo oprimía después de la comida. La madre le acarició el cabello. Su cuerpo le dolía por el peso de la carga de su vida. Ella susurró suavemente, casi para sí misma, si tan solo el mundo tuviera más hombres como tú. El humano inclinó la cabeza. Al captar las palabras, la estudió de nuevo. Sus ojos brillaban con lágrimas y sus brazos temblaban mientras sostenía cerca a su hijo. Quería preguntar más, pero de repente el sonido de pasos resonó en la calle. La madre se puso rígida al instante. Su cuerpo se enfrió. Ella agarró a su hijo, tirando de él hacia ella. Sus ojos se dirigieron hacia las sombras. Desde la esquina de la calle aparecieron dos figuras. Ejecutores extraterrestres con armadura oscura. Sus ojos brillantes se fijaron en ella. Su corazón se aceleró. Ella susurró rápidamente. Por favor, vete, humano. No pueden verte con nosotros. El hombre frunció el ceño, confundido. ¿Por qué? ¿Quiénes son? La voz de la mujer se quebró. Son ellos quienes vigilan a los marginados, a los esclavos. Saben que no tengo derecho a estar aquí. Abrazó a su hijo con más fuerza, temblando, con el rostro pálido de miedo. Si ven que me das comida, te llevarán también. La mandíbula del humano se tensó. Por primera vez, la ira brilló en sus ojos. Había pensado que el hambre era el peor enemigo. Pero ahora veía que esto era más profundo, más oscuro. Esta mujer y su hijo no solo eran pobres. Eran perseguidos, controlados, aplastados. Los pasos del ejecutor se hicieron más fuertes, más cercanos. La respiración de la madre se aceleró. Se giró hacia el hombre una última vez, con los ojos desesperados, llenos de lágrimas. Por favor, déjanos. No soporto verte destruido por mi culpa. El humano se puso de pie. Los perros gruñeron quedamente, presintiendo el peligro. La noche se volvió más fría, el silencio más denso en ese momento. El hombre se enfrentó a una decisión: alejarse y salvarse, o quedarse y enfrentar la tormenta con ellos. La calle se había vuelto más fría, las farolas, parpadeando débilmente. El sonido de botas blindadas resonó contra los muros de piedra. Dos sicarios alienígenas avanzaron, sus visores brillantes escudriñando cada sombra. Los perros callejeros gimieron y se escabulleron de nuevo hacia los callejones. Pero la humana no se movió. La alienígena abrazó a su hijo con fuerza. Su corazón latía con fuerza como si se le fuera a romper. Volvió a susurrar: por favor, vete antes de que te vean. Sus ojos le rogaban que se diera la vuelta, pero la mirada de la humana permaneció fija en los sicarios, tranquila, firme, imperturbable. El niño se apartó de los brazos de su madre, sus pequeños ojos llenos de miedo y confianza. Había pronunciado esas inocentes palabras antes: cásate con mi madre, y ahora se aferraba al hombre como si el destino mismo lo hubiera elegido. Los sicarios se detuvieron a unos pasos. Sus voces eran metálicas, agudas. ¿Estás ahí, alienígena? No tienes permiso para estar en este sector. Uno de ellos levantó una vara que crepitaba con energía. Y tu hijo tampoco pertenece aquí. La mujer bajó la cabeza rápidamente.
Su voz se quebró. Perdón. Yo. Solo estaba de paso. Me iré. Todo su cuerpo tembló mientras intentaba ocultarse tras sus palabras, pero los ejecutores rieron con frialdad. Vete. No. Te llevarán a interrogatorio. El chico hundió la cara en su pecho. Ella le besó el pelo, susurrando promesas que no podía cumplir. Las lágrimas le ardían en los ojos. Su único pensamiento era cómo protegerlo, incluso si eso significaba su propio sufrimiento. Pero antes de que pudiera volver a hablar, el humano dio un paso adelante. Sus botas resonaron firmemente contra la piedra. Se colocó entre ellos y la mujer, con voz firme, casi demasiado tranquila. Está conmigo. Los ejecutores se detuvieron, sus ojos brillantes se posaron en él. Examinaron su rostro, su ropa de civil. Sus botas cubiertas de polvo eran un humano común y corriente. Desarmado, uno de ellos se burló. «¿Contigo? ¿Reclamas que este paria te pertenece?» El hombre tensó la mandíbula. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Volvió a mirar a la madre y al niño. El rostro inocente del niño, los ojos llenos de lágrimas de la mujer. Y él sabía la verdad. Irse sería más fácil, más seguro. Pero si se iba, su historia terminaría esa noche. Se desvanecerían encadenados, y él nunca se lo perdonaría. Su voz sonó firme, sin vacilación. Sí, ella pertenece a mí. Ambos pertenecen a mí. La mujer jadeó, con la respiración atrapada en la garganta. Negó levemente con la cabeza, susurrando. No, no puedes. Pero los ejecutores se acercaron. Sus varas zumbaban con una energía letal. ¿Te atreves a reclamar a una esclava como tuya? Los humanos no tienen derechos aquí. Su tono estaba lleno de burla, pero también de amenaza. El corazón del humano latía con fuerza en su pecho. El miedo susurraba en su mente, recordándole que era solo un hombre. Pero algo más profundo lo ahogaba. Un fuego que no había sentido en años ardía en él ahora. Se irguió, con la mirada impasible. Ella no es tu esclava, y el chico no es de tu propiedad. Las palabras flotaban pesadas en el aire frío. La mujer lo miró como si estuviera loco. Nadie había hablado nunca en contra de los ejecutores. Ni por ella, ni por ningún otro. De los marginados. Pero esta humana sí, y en ese momento, algo en su interior se rompió. No el miedo, sino el muro que había construido alrededor de su esperanza. El ejecutor gruñó. Entonces sufrirás el mismo destino que ellos. Levantaron sus varas, chispas de fuego azul danzando. La mujer gritó suavemente, cubriendo los ojos de su hijo. Pero el humano no retrocedió. Se agachó, cerrando la mano alrededor de un trozo de tubería de metal roto cerca de la calle. Un arma simple, nada más. Pero en su agarre, se convirtió en una promesa. Si los quieres, dijo lentamente, tendrás que pasar por mí. Los ejecutores dudaron, no por su arma, sino por su mirada. Era firme, feroz, inquebrantable. La mirada de alguien que ya había elegido la muerte si era necesario, y esa clase de determinación no podía ignorarse. La multitud comenzó a reunirse. Los susurros se extendieron rápidamente. Un humano se enfrenta a los ejecutores. Defiende a una mujer marginada. Los ojos miraban desde las ventanas. Las sombras se acercaban. La ciudad, normalmente ciega al sufrimiento, ahora se convertía en observaba. La mujer temblaba, con el corazón destrozado. El miedo gritaba en su interior. Pero una nueva calidez comenzaba a florecer. Esperanza. Había rogado, se había humillado, lo había ofrecido todo. Y ahora, este extraño los había elegido sin que se lo pidieran. No tenía ninguna razón, ningún vínculo, ninguna recompensa, solo bondad, solo coraje. El niño, aún aferrado a ella, miró al hombre. Su voz, débil pero clara. Padre. El humano giró ligeramente la cabeza. Por un instante,
la dureza de sus ojos se suavizó. Le dedicó al niño un leve asentimiento, y luego volvió a apretar la tubería. Frente a los ejecutores, la noche se sumió en el silencio. Cada respiración, cada latido, parecía detenerse. Las lágrimas de la mujer no caían de desesperación esta vez, sino de incredulidad. Que en su momento más oscuro, un extraño humano la había elegido a ella y a su hijo contra el poder, contra el miedo, contra la razón contra la que había decidido luchar. Y con esa elección, sus vidas y el destino de muchos otros habían comenzado a cambiar. La multitud susurraba más fuerte, sus voces mezclándose con el crepitar de las varas de los ejecutores. Todos esperaban el primer golpe, pero antes de que las varas cayeran, otro sonido resonó por la calle. Una bocina grave de la atalaya anunciaba el turno de patrulla. Los ejecutores se quedaron paralizados un instante, intercambiando miradas. No tenían tiempo que perder en una calle abarrotada. Uno se acercó al humano, con su voz metálica, baja y aguda. Esto no ha terminado. Ella pertenece al sistema, y tú también lo harás. Entonces, con un siseo, se dieron la vuelta y marcharon hacia las sombras, con sus armaduras resonando contra la piedra. La multitud se dispersó rápidamente, temerosa de ser relacionada con lo que acababan de presenciar. En cuestión de segundos, la calle volvió a quedar en silencio. La mujer cayó de rodillas, con su hijo aún aferrado con fuerza en sus brazos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras el alivio la invadía, pero su cuerpo aún temblaba, sabiendo que el peligro regresaría. El humano bajó la tubería rota, con los nudillos blancos de agarrarla. Los miró, con el pecho subiendo y bajando. Se había enfrentado a los ejecutores, pero la lucha no había terminado del todo. El niño levantó la cara, con los ojos brillantes de inocencia. Los asustaste, padre. Eres fuerte. El humano se arrodilló, dejando la pipa a un lado. Colocó una mano suavemente sobre la cabeza del niño. La fuerza no es solo luchar, pequeño. A veces es elegir no alejarse. La mujer lo miró fijamente, separando los labios para hablar, pero no le salieron las palabras. Quería agradecerle. Quería gritarle por su imprudencia. Y quería confesar la verdad, la razón por la que los matones la perseguían. Pero el miedo le ató la lengua. El humano notó su silencio. Su mirada se suavizó. No tienes que decirme nada, dijo. Pero si voy a protegerlos a ti y al niño, necesito entender el peligro que corremos. La mujer tragó saliva con dificultad. Sus ojos se clavaron en la calle vacía. Entonces, con voz temblorosa, comenzó: no siempre fuimos mendigos. Una vez que tuvimos una casa, mi marido trabajó en los distritos superiores reparando máquinas para los funcionarios. Su mirada se volvió distante, angustiada. Pero una noche, llegaron los soldados. Lo acusaron de robar piezas para conspirar contra la rebelión. Mentiras. Todo mentiras. Su hijo se apretó contra ella, escuchando en silencio, aunque no entendía del todo. La voz de la mujer se quebró mientras continuaba. Se lo llevaron arrastrando. Yo supliqué. Grité. Pero me golpearon hasta que no pude mantenerme en pie. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Sus manos se cerraron alrededor del niño. Me marcaron como un paria. Nadie puede venderme. Nadie puede darme refugio. Si lo hacen, se arriesgan a ser castigados. La mandíbula del humano se tensó. Sus ojos se oscurecieron por la ira. Ahora entendía por qué el panadero la rechazó. Por qué la multitud se dio la vuelta. No se trataba simplemente de pobreza. Fue un castigo diseñado para borrarla a ella y a su hijo. La mujer bajó la cabeza. La vergüenza la inunda. Ya ves ahora que no soy solo pobre. Estoy maldito ante sus ojos. Cualquiera que me ayude se convierte en un objetivo. Por eso debes dejarnos. Todavía tienes la oportunidad de estar a salvo. El niño le agarró la manga. Su pequeña voz susurró. Pero madre, él se quedó cuando los demás corrieron.
La mujer le besó la cabeza y sus lágrimas cayeron sobre su cabello. Sí, hijo mío, pero la bondad lo destruirá si no se aleja. El humano se puso de pie lentamente, sus ojos recorrieron la calle, los tejados, los callejones oscuros donde se escondían las sombras. Podía sentirlo, ojos observando desde lugares invisibles. Puede que los ejecutores se hayan marchado, pero los espías permanecieron. El sistema siempre vigilaba. Se volvió hacia la mujer con voz firme. Si el peligro te persigue donde quiera que vayas, entonces dejarte aquí solo es como entregarte yo mismo. No lo haré. Los ojos de la mujer se abrieron y sus labios temblaron. ¿Pero por qué? No nos debes nada. Ni siquiera sabéis nuestros nombres. La mirada del humano se suavizó por primera vez esa noche. A veces no es necesario saber los nombres para saber qué es lo correcto. Dijo. Eres una madre que intenta mantener vivo a su hijo. Eso es suficiente para mí. El niño sonrió débilmente y se acurrucó en los brazos de su madre por primera vez. Una frágil chispa de seguridad tocó su corazón. La mujer, sin embargo, estaba dividida entre la gratitud y el miedo. Porque ella sabía que desde el momento en que los eligió, su vida ya había cambiado. El viento barrió el mercado vacío. En algún lugar entre las sombras, se escuchó el sonido de un comunicador. Una voz oculta susurró en el dispositivo. El humano interfiere. Informe esto a los rangos superiores. Él ha reclamado al paria como suyo. La noche se hizo más profunda. Las luces de la ciudad se atenuaron. Y mientras la mujer sostenía a su hijo y susurraba, gracias a las estrellas. El humano miró hacia la oscuridad. Él lo sintió. El peligro no había desaparecido. Solo faltaba esperar. Las sombras llevaban secretos, y pronto todos los secretos vendrían a buscarlos. El sol de la mañana salió lentamente sobre la ciudad. La luz dorada tocó las calles rotas. Sin embargo, para la madre extranjera y su hijo, no trajo paz. Se sentaron en un pequeño rincón abandonado donde el humano los había guiado. Lejos de las miradas vigilantes, el niño durmió profundamente, con el estómago finalmente lleno por primera vez en días. Pero la madre no podía descansar. Sus ojos estaban llenos de preocupación. El humano se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, observando la calle en silencio. No había hablado mucho desde la noche anterior, pero su sola presencia todavía se sentía como un escudo. La voz de la madre tembló al susurrar, no debiste quedarte. Volverán por nosotros y por ti. La mirada del hombre no vaciló. Lo supe cuando me interpuse entre tú y ellos, dijo con calma, el peligro no es el problema. El problema es dejar que el miedo lo decida todo. La madre quiso discutir, pero le faltaron las palabras. Había algo en su voz, algo inquebrantable. Bajó la cabeza, susurrando una oración silenciosa porque sabía que el sistema siempre castigaba a quienes lo desafiaban. Antes de que pudiera decir más, el sonido de botas marchando resonó de nuevo. Esta vez no eran 2 ejecutores, sino 5. Sus armaduras brillaban a la luz del sol. Caminaban con una confianza cruel. Las varas crepitaban con energía azul. Uno llevaba una cadena, otro un collar. Su líder, más alto que los demás, habló con una mueca de desprecio. El humano se cree valiente. Veamos qué tan valiente es cuando le rompamos los huesos. El corazón de la madre se desplomó. Agarró a su hijo, sacudiéndolo para despertarlo. El niño se movió, asustado. Aferrándose a su ropa, el humano dio un paso adelante, con el rostro duro, la voz tranquila. Déjalos. ¿Me quieres? Aquí estoy. El líder rió, un sonido cruel. Reclamas lo que no te pertenece, humano. Insultas el orden de esta ciudad. ¿Crees que tu especie puede proteger? ¿Alguien? La multitud empezó a congregarse de nuevo. Los susurros se extendían como la pólvora. La gente se escondía tras puestos y puertas, mirando nerviosamente hacia afuera. Nadie se atrevía a dar un paso al frente,
pero tampoco nadie apartaba la mirada. Todos querían ver qué le sucedería al humano que desafiara el sistema. El niño se aferró a su madre, susurrando, él luchará contra ellos. ¿Verdad? La mujer le besó el pelo con la voz entrecortada. No lo sé, hijo mío. Pero ya nos había dado más esperanza que nunca. Los matones avanzaron, sus varas zumbando con chispas mortales. El humano se agachó y recogió otro trozo de hierro de la calle. No era un arma muy potente, pero lo suficiente para sostenerlo en sus manos. Sus ojos ardían con un fuego constante. Tendrás que matarme antes de tocarlos, dijo, y su voz se oyó a través de la calle silenciosa. El líder sonrió. Que así sea. Los ejecutores se lanzaron hacia adelante, moviendo sus varas a una velocidad cegadora. La multitud se quedó sin aliento. El humano se agachó ante el primer golpe. Su pipa chocó con fuerza contra la varilla y saltaron chispas. El segundo golpe le rozó el hombro, quemándole la tela, pero no vaciló. Él contraatacó con fuerza bruta, desequilibrando a uno de los ejecutores. El niño gritó, escondiendo su rostro en el pecho de su madre. Las lágrimas de la mujer corrieron mientras observaba, dividida entre el terror y el asombro. Cada golpe que el humano bloqueaba, cada movimiento que hacía, mostraba algo que la multitud había olvidado. Que incluso sin armadura, sin poder, un hombre podía mantenerse erguido, pero los números lo presionaban. Una varilla golpeó sus costillas y lo obligó a caer de rodillas. El líder levantó su cadena para enrollarla alrededor de su cuello. La madre gritó, corriendo hacia adelante sin siquiera pensar, «¡Alto! Por favor, llévenme a mí». La multitud se quedó sin aliento. El líder se detuvo, con sus crueles ojos brillando. Tú no eres nada. Siempre fuiste nuestro para quebrantarte». El niño corrió a su lado, aferrándose a su mano, llorando. El humano se incorporó con fuerza, con sangre en el labio. Su voz rugió más fuerte que nunca. No, ella no pertenece a nadie. El niño tampoco. Si se llaman a sí mismos guardianes del orden, entonces enfréntense a mí, no a ellos. La calle tembló con sus palabras, la multitud se agitó, los susurros se hicieron más fuertes. Tiene razón. No son propiedad. ¿Por qué dejamos que nos traten así? Por primera vez, se formaron grietas en el silencio de la ciudad. Los guardianes también lo notaron. Sus visores destellaron una alarma. El líder gruñó. Ya basta. Acabad con él ya. Se abalanzaron juntos, pero algo cambió en la multitud. Una piedra voló, golpeando el casco de un guardián, luego el de otro. Una botella se estrelló a sus pies. La gente, en silencio durante tanto tiempo, había visto suficiente. La madre aferró a su hijo, con los ojos abiertos por la sorpresa. El humano se puso de pie de nuevo, con el arma en alto. La calle había dado un giro. Ya no era solo un hombre contra el sistema. Era el comienzo de la resistencia. Los guardianes retrocedieron ligeramente, con la confianza quebrantada. El líder siseó, mirando fijamente al humano. Te arrepentirás de esto. El orden no olvida el desafío. Con un gesto, se retiraron a los callejones, dejando tras de sí un silencio más pesado que el acero. La multitud murmuraba, voces cargadas de algo nuevo. Esperanza. El humano dejó caer la tubería. Su pecho subía y bajaba, su cuerpo le dolía. La madre corrió hacia él, con lágrimas en los ojos. Lo agarró del brazo y susurró, ¿por qué haces esto? ¿Por qué arriesgas tu vida por nosotros? La miró con el rostro magullado, pero la mirada firme. Porque no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que destruyan a los inocentes. Porque tú y tu hijo merecen más que cadenas. El niño lo abrazó fuerte y susurró, ahora eres mi padre. Lo sabía. El corazón de la madre se rompió y sanó al mismo tiempo. Ella los abrazó a ambos y se dio cuenta de la verdad. La lucha no había terminado. Pero ya no estaban solos.
Las calles estaban tranquilas ahora, pero el silencio era pesado. El sol de la mañana había subido más alto, proyectando largas sombras sobre los edificios destruidos. La madre extraterrestre abrazó fuerte a su hijo. Temblando, sus ojos recorrieron cada rincón, cada puerta. Temiendo que los ejecutores regresaran, el humano se agachó junto a ellos, limpiándose la sangre de la cara. Examinó su arma improvisada. Pensando rápidamente, supo que volverían. Esta vez más fuertes y preparados. Necesitaba un plan, más que solo fuerza, más que coraje. Necesitaba romper las cadenas que ataban no solo sus cuerpos, sino también el miedo en la ciudad. El niño tiró de su manga, con los ojos muy abiertos. ¿Vendrán otra vez?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondió el humano suavemente. Pero esta vez no nos esconderemos. Nos mantendremos firmes y ganaremos. La madre lo observaba. El asombro y la incredulidad se mezclaron en su corazón. Ella susurró: no eres como nadie más. Arriesgas todo por nosotros, por mí, por él. Él negó con la cabeza y sonrió levemente. No arriesgo nada. Esto es lo que hacen los humanos. Luchan por lo que es correcto. No porque tengan que hacerlo, sino porque importa. De repente, una sombra se movió por el callejón. Los ejecutores habían regresado, 5 de ellos, con las varas zumbando y las cadenas balanceándose. El líder dio un paso adelante, con el rostro oscurecido por la rabia. Humano, no puedes escapar de la justicia. Usted y sus cargos pagarán. El humano se puso de pie, con los hombros rectos y la mandíbula apretada. Justicia, escupió. A esto le llamas justicia. Quitarle el alimento a los hambrientos, encadenar a los inocentes. No, eso es crueldad. Y la crueldad termina hoy. Los agentes se lanzaron contra la multitud, pero ésta había comenzado a congregarse y a mirar desde detrás de los muros y los puestos rotos. Se oyeron susurros, luego voces, luego gritos. ¡Alto! No pueden llevárselos. No son de su propiedad. El impulso estaba cambiando. El miedo que había mantenido a la ciudad en silencio, ahora se está rompiendo. El humano blandió su arma con fuerza precisa, haciendo perder el equilibrio a uno de los ejecutores. La madre agarró un pedazo pesado de escombros y se lo arrojó a otra persona. El niño se aferró a una varilla de metal intentando ayudar. Aunque pequeño, su coraje reflejaba la esperanza que sentía en su corazón. El líder gruñó y la frustración se reflejó en su voz. No puedes luchar, solo retrocede o serás destruido. Pero el humano no vaciló. Dio un paso adelante y se enfrentó al líder. No estoy solo, lo veréis hoy. De entre la multitud se levantaron más manos. Piedras, varillas rotas, cualquier cosa que pudiera golpear. Las personas que habían observado en silencio durante años ahora decidieron actuar. Los agentes se tambalearon ante la repentina resistencia. Su confianza se desmorona. La mueca del líder vaciló, reemplazado por ira y miedo. El humano se acercó a la madre y al niño. Él susurró: quédate detrás de mí. Observa y aprende. La libertad no se da, se toma. Golpeó la vara del líder con un golpe seco. Chispas volando. Cayó otro ejecutor. Su vara se le cayó de las manos. La madre y el niño observaban con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado. El niño gritó: ya no puedes hacerles daño. Las palabras, tan simples como eran, tenían poder. La multitud los repitió más fuerte: ya no puedes hacerles daño. El rostro del líder se oscureció y su autoridad flaqueó. Se dio cuenta de algo que el humano ya sabía. El miedo había sido su arma. Pero ahora el arma había girado. La gente ya no tenía miedo. Los ejecutores no tenían control sobre su propia ciudad. El humano alzó la voz, fuerte e inquebrantable. Las cadenas no son más fuertes que el coraje. Los muros no pueden contener la esperanza. Hoy fracasas. No solo yo,
sino todos los que alguna vez sufrieron bajo tu gobierno. Uno a uno, los ejecutores dejaron caer sus armas. Sus varas chispeaban y silbaban. El líder cayó de rodillas. Derrotado, pero no dispuesto a mendigar. La multitud avanzó rápidamente, liberando a aquellos que habían sido acorralados anteriormente. Las cadenas estaban rotas, los collares destrozados. La madre alienígena se quedó sin aliento cuando el niño corrió hacia otros niños, liberándolos. Su corazón se llenó de lágrimas. Alivio y alegría chocando juntos. El humano miró a su alrededor, inspeccionando las calles. Vio que el miedo era reemplazado por el coraje. La opresión reemplazada por la esperanza. La ciudad no era completamente libre. Pero las primeras grietas habían aparecido en los muros de la crueldad. Se volvió hacia la madre y el niño, sonriendo levemente. Este es el comienzo. No tendrás hambre. No tendrás miedo. No mientras esté aquí. La madre lo abrazó y las lágrimas cayeron libremente. Tú ahorraste más que nosotros. Salvaste el coraje de todos aquí. El niño corrió hacia los brazos del humano, riendo. Eres mi papá. Nos salvaste a todos. El humano lo sostuvo cerca, mirando la ciudad que lentamente estaba despertando a un nuevo amanecer. Sabía que vendrían más desafíos y más batallas que librar. Pero por ahora, las cadenas estaban rotas. No solo las cadenas de metal, sino las cadenas del miedo y del silencio. Y en ese momento, la madre se dio cuenta de la verdad que había tenido miedo de decir. Este humano les había dado más que comida o seguridad. Les había dado esperanza, coraje y la creencia de que incluso en un mundo de crueldad, la humanidad podía surgir. Y el niño susurró, sonriéndoles a ambos. Mañana comenzamos nuestra nueva vida juntos. El humano asintió, con la mirada firme. Sí, juntos. La ciudad estaba tranquila ahora, pero era un tipo de tranquilidad diferente. Un silencio lleno de esperanza en lugar de miedo. El sol salió lentamente, pintando de oro las calles rotas. La madre y el niño extraterrestres caminaban junto al humano, con pasos ligeros pero cuidadosos. El aire olía a polvo y humo, pero también a libertad de posibilidades. La madre miró al niño con ojos suaves y agradecidas. Nunca pensé que vería un día como este, susurró. El humano la miró, su rostro tranquilo, pero sus ojos brillantes. El mundo puede cambiar, dijo. Paso a paso, una decisión a la vez. Llegaron a la plaza donde los ejecutores habían gobernado con miedo. Las varas y cadenas yacían rotas, esparcidas por el suelo. La gente salió de callejones y portales lentamente al principio, luego con más confianza, sonriendo, hablando, ayudándose mutuamente a levantarse. El miedo que los había atado durante años había desaparecido. Reemplazado por una valentía cautelosa, el niño corrió hacia adelante, recogiendo un pequeño trozo de metal del suelo. Mira, papá, gritó. Podemos hacer juguetes. Podemos construir cosas. El humano sonrió, viendo florecer la imaginación del niño. Sí, y construiremos más que juguetes, dijo. Construiremos una vida que nadie pueda arrebatarnos. La madre lo siguió, todavía de la mano de su hijo. No tenemos nada, murmuró. Ni hogar, ni comida, ni seguridad. El humano negó con la cabeza suavemente. ¿Nada? Preguntó. Se tienen el uno al otro. Y ahora me tienen a mí. Eso es suficiente para empezar. Un grupo de vecinos se acercó a ellos, tímidos al principio. Vimos lo que hicieron. Uno dijo, nos liberaron a todos. Nos demostraste que no estamos solos. El humano asintió con la mandíbula apretada. Usted no está solo. Nunca lo fuiste. El coraje es más fuerte que las cadenas. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas. Eres más que humano. Eres un protector, un salvador, dijo suavemente. Él negó con la cabeza y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No,
Solo soy alguien que cree en el bien sobre el mal. Eso es todo, dijo el niño tirando de la manga de su madre, señalando hacia el mercado. Mira, podemos conseguir comida. Podemos comer hoy. El estómago de la madre rugió al pensarlo, pero se rió. Era la primera vez que reía en meses, quizá años. El humano le entregó una monedita. Ve a buscar lo que necesitas. Alimenta a tu hijo. Alimentate tú misma. Sus ojos se abrieron de par en par, con un brillo de incredulidad en ellos. Por nosotros, sí, dijo, por ti. Nadie debería pasar hambre mientras yo esté aquí. El mercado era caótico, pero nadie intentó detenerlos. Los vendedores asintieron respetuosamente, ofreciendo comida a precios justos. La madre llenó sus brazos de pan, fruta y una pequeña porción de carne. Los ojos del niño se iluminaron y apretó un pan contra su pecho. Estamos a salvo. Estamos vivos. Podemos comer, gritó, riendo. La madre abrazó a su hijo y al humano, con lágrimas corriendo. No sé cómo agradecerte, susurró. Nos salvaste. Nos diste la vida. El humano sonrió, mirando al niño. No necesitas agradecerme. Tienes que prometer algo en su lugar. La madre parecía perpleja. ¿Qué promesa? Prométeme que no olvidarás el coraje, la esperanza y la bondad, dijo. Prométeme que le enseñarás a tu hijo a hacer lo mismo. La madre asintió, abrazando a su hijo. Lo prometo, dijo. Nunca lo olvidaremos. A medida que el sol ascendía, la ciudad comenzó a vibrar con un nuevo ritmo. Los niños corrían por calles antes silenciosas y vacías. Los guardabarros gritaban sus mercancías, no con miedo, sino con alegría. La gente se sonreía, compartía lo que tenía. El humano estaba de pie en una pequeña colina, observando, con un orgullo silencioso en su corazón. Esto era más que supervivencia. Esto era vida restaurada. Esto era esperanza resurgiendo de las cenizas. Más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido. El niño corrió hacia él, ofreciéndole un pequeño juguete que había hecho con metal roto. Para ti, papá. Gracias por salvarnos. El humano lo tomó, sonriendo cálidamente. Quédatelo. Recuerda, incluso las cosas pequeñas pueden volverse grandes con cuidado y coraje. La madre los observó, una paz silenciosa se apoderó de ella. Finalmente entendió lo que el humano había hecho. Les había dado más que comida, más que seguridad. Les había dado la oportunidad de vivir, de soñar, de volver a tener esperanza. Y mientras la ciudad se bañaba en la dorada luz del sol, la humana, la madre y el niño caminaban juntos, sus sombras se extendían tras ellos, pero el miedo había desaparecido. Las cadenas rotas, el amanecer brillante. Este era el comienzo de todo. Una vida que construirían juntos. Una vida que nadie podría arrebatarles. La madre susurró suavemente, gracias, mi humana. Soy mi salvador. Mi familia. El humano los miró a ambos, con ojos tranquilos pero llenos de calidez. No, gracias por confiar en mí, por creer en un mañana que crearemos juntos. Y el niño gritó, riendo, mañana seremos más fuertes. Mañana seremos libres. El humano sonrió, asintiendo, sí, mañana y todos los días después de ese. La ciudad tenía un nuevo latido ahora, y en ese latido, el coraje, la esperanza y la humanidad prosperaron.